Bueno, básicamente el tema es comportamiento y ansiedad. ¿Por qué comportamiento y ansiedad? Porque para poder explicarles un poco qué es la ansiedad en nuestros perros, primero tengo que contarles algunas generalidades de la especie, ¿sí? Las preguntas preferentemente las vamos a hacer al final de todo, entonces yo les recomiendo que vayan tomando nota en un papel para que no se olviden, y así al final cuando les pedimos nos las ponen en el chat, porque si no quizás quedan perdidas en el chat si las dejan desde ahora. Bien, esperen un segundo que quiero sacar una pantallita que me está acá, me hace que no pueda ver. Denme 2 segundos, Ahí va. Perfecto. Bien. ¿Quién soy? Soy veterinaria, soy argentina, graduada de la Universidad de Buenos Aires, me dedico a la etología clínica. ¿Qué es eso de la etología clínica? Básicamente es la especialidad veterinaria en medicina del comportamiento, ¿sí? La etología es el estudio del comportamiento de una especie. Tengo posgrados también en bienestar animal, así que bueno, hago un combo entre esas dos cosas que se retroalimentan súper bien, y soy educadora canina y felina hace muchos años. Hoy en día estoy haciendo una maestría en psiconeuroinmunoendocrinología, que es la palabra más larga del mundo, pero básicamente es la integración entre esos 4 sistemas, ¿no? Que en realidad es como si fueran uno solo, y que a lo que es medicina y puntualmente psiquiatría, que es a lo que me dedico yo dentro de veterinaria, muy, muy, muy importante, ¿sí? Bien, si tienen alguna duda sobre eso, también me la pueden dejar al final. ¿Qué más? Bien, empezamos entonces. Bueno, quería... Perdón, quiero ver cómo... Porque cada vez que está por entrar alguien me aparece el coso ese, pero bueno, no importa. Supongo que ya van a dejar de entrar en algún momento. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la sintiencia animal. ¿Qué es eso de que son sintientes? Básicamente quiere decir que tienen capacidad para sufrir y para sentir placer, ¿sí? Tal cual como nosotros, ¿sí? Van a ver que yo a veces digo animales y a veces digo perros. Hoy vamos a estar hablando de perros, ¿sí? Pero puede ser que por la costumbre yo esté generalizando a todos los animales, que incluye los perros, los gatos, los humanos, ¿sí? Bien, entonces. Ahí está. Tienen ciertas necesidades comportamentales. Esto es muy importante para lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué son las necesidades comportamentales? Vamos primero con la definición difícil y después lo bajamos a tierra, ¿sí? Avísenme si no se escucha, si se escucha mal, por favor. Yo siento que estoy hablando sola porque no veo a nadie. Son básicamente conductas intrínsecamente motivadas y autorreforzantes. Uy, listo, ¿en qué charla me metí? Me están hablando en difícil. No, bueno. ¿Qué quiere decir que son intrínsecamente motivadas? Quiere decir que son conductas que le nacen y que nadie se las enseñó, ¿sí? Es decir, simplemente lo hacen, como por ejemplo, ¿qué? Olfatear, como por ejemplo jugar con una pelota, como la perrita de la foto, como por ejemplo correr una mosca, explorar, vincularse con otros seres como humanos, perros, bueno, todo eso es innato. ¿Hay una parte aprendida? Sí, hoy no vamos a tocar ese tema, pero todo eso, vieron que dije, es autorreforzante. ¿Qué quiere decir autorreforzante? Que es un premio en sí mismo, que no lo hacemos para buscar algo más, como decir, bueno, está olfateando porque busca comida. No, el simple hecho de olfatear al perro ya le va a producir placer. Entonces, ¿por qué son necesidades comportamentales? Porque el hecho de no poder realizarlas les produce sufrimiento, ¿sí? Entonces vamos a hablar de sufrimiento mental. Por un lado, el sufrimiento mental puede llegar a darse por no satisfacer sus necesidades comportamentales, y por otro lado, por muchas otras cosas, igual que en nosotros, ¿sí? El estrés crónico, el dolor físico, que es el ejemplo que yo puse ahí, que por ahí hay algunas corrientes desactualizadas que van a hablar de que los animales sienten dolor pero no sufren. Bueno, esto no es así. O sea, sienten dolor y también eso conlleva un sufrimiento mental, y sufren por otras cosas también, ¿sí?
Bien. ¿Cómo piensan? ¿Cómo piensan y qué es eso de la cognición? Básicamente lo que me interesa acá es desterrar el mito de que los perros solo aprenden por prueba y error. Esto es algo que se dijo durante muchos años, ¿sí? Y que hoy, hace ya muchos años, se sabe que no es así. ¿Qué quiere decir aprender por prueba y error? ¿Sí? Sería básicamente el famoso condicionamiento operante. No sé si escucharon hablar de refuerzos y castigos. Si no escucharon hablar, no importa. Lo pueden buscar en Wikipedia, es muy sencillo, pero básicamente es, si algo me da un premio, lo sigo haciendo, si algo me da un castigo, lo dejo de hacer. Esa no es la única forma en que aprenden los perros. Como si fueran una especie de máquina que va probando y comportándose de acuerdo a la consecuencia, ¿se entiende? Sino que, por un lado, se sabe hoy en día que pueden aprender por imitación, sin haberlo probado antes, y cuando decimos que tienen cognición, nos referimos a que pueden planificar, no es que van probando, o sea, aunque nunca hayan hecho algo, aunque no hayan tenido una consecuencia, pueden generar representaciones mentales del medio externo y planificar lo que van a hacer. ¿Esto quiere decir que planifican a futuro? ¿Me voy de vacaciones en 15 días como nosotros? No, eso no. Cada especie va a comportarse y a tener las capacidades de acuerdo a lo que es útil para la supervivencia y la adaptación al medio de esa especie. El perro, o sea, no le sirve de nada a un perro básicamente en la naturaleza planificar de acá a 15 días, ¿sí? Entonces, pueden planificar, pero a corto plazo, ¿sí? Bien. ¿Y qué es eso de las emociones básicas? Bueno, primero vamos a decir qué son las emociones, ¿sí? Ustedes van a ver por ahí que en un momento yo menciono emociones positivas o negativas. Y también seguramente alguno de ustedes escuchó a algún psicólogo decir que no existen las emociones positivas y negativas. Bueno, ambas son correctas. ¿Por qué? Porque cuando un psicólogo les dice que no existen las emociones positivas ni negativas, quiere decir que todas las emociones son positivas porque todas nos ayudan a adaptarnos al medio. Por ejemplo, el miedo, que tan mal nos hace sentir, yo el miedo lo voy a usar bastante como ejemplo para esto de las emociones porque es el más fácil de entender. Nos hace sentir mal el miedo, pero es súper útil, sin miedo estaríamos todos muertos, ¿sí? Entonces, son positivas, aunque nos hagan sentir mal. Cuando yo digo emociones negativas me refiero a la valencia. Valencia negativa, es decir, me hacen sentir mal, incómodo. ¿Se entiende? Son dos como explicaciones diferentes. Bien, entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción básicamente es, como les dije antes, vamos primero a lo difícil, es una reacción psicofisiológica. ¿Por qué psicofisiológica? Volvamos al ejemplo del miedo, ¿no? Todos sabemos lo que yo les contaba recién, nos sentimos incómodos cuando tenemos miedo, queremos salir de esa situación, ¿sí? Bien, esa es la parte psico. Fisiológico es lo que le pasa al cuerpo, lo que yo puedo sentir físicamente. Se me acelera el pulso, ¿sí? Algunas personas, dependiendo el grado del miedo, pueden transpirar o, bueno, se acelera la respiración, bueno, pasan un montón de cosas, se activa el sistema de alarma. Entonces, la cabeza dice, estoy incómodo, me quiero ir. Y el cuerpo dice, estoy preparado, nos vamos. ¿Se entiende? Entonces, eso hacen las emociones. Nos ayudan a adaptarnos y nos ayudan también, esto es muy importante, a tomar decisiones, ¿sí? De acuerdo a si la emoción es de valencia positiva o negativa, yo me voy a alejar o acercar a un estímulo, ¿no? Bien. ¿Por qué hablo de las valencias? Porque hay algo que quiero linkear entre lo que les estuve contando hasta recién y el hecho de las emociones, y lo quiero linkear con el eslogan de Super Betty Super So, que me encantó, el hecho de que sea mascotas felices. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, lo llevo al veterinario para que no sufra muchas veces, ¿no? O es como que muchas veces el foco no está en la felicidad, muchas veces el foco está en que no estén mal, recién nos preocupamos cuando vemos que le duele algo. Y en realidad, desde el bienestar animal, no, una vida que vale la pena ser vivida no es solamente una vida con ausencia de emociones de valencia negativa, sino que tiene que haber sí o sí un mayor porcentaje de experiencias positivas.
¿Qué digo con esto? Una vida aburrida, sin nada malo ni nada bueno, no garantiza un buen bienestar, ¿sí? Si les quedan dudas sobre esto, me las dejan al final. Bien, entonces, ¿qué son las emociones básicas? Porque yo les dije que les iba a decir cuáles son las emociones básicas en los perros. Primero les cuento cuáles son. Miedo, alegría, tristeza, ira, asco, sorpresa. Les sonarán porque son las mismas que nosotros, ¿sí? Van a ver que hay distintas corrientes que incluso todavía hoy se sigue como reinvestigando y discutiendo cosas del pasado. Estamos con lo básico, ¿sí? ¿Qué es una emoción básica? ¿Por qué se llaman así? Porque hay un montón de otras, ¿sí? Y no compartimos todas las otras con los perros, hay que aclarar esto. Las básicas son las que todo individuo de una especie va a tener de forma innata, no las aprenden. Nadie me enseñó a sentirme alegre, nadie me enseñó a sentir miedo, ¿sí? Todos los individuos van a tener esas 6 emociones, aunque hayan nacido solitos en el medio del bosque, ¿sí? Y además tienen una expresión facial característica, se activan los mismos músculos faciales en todas las personas cuando sienten miedo. Obviamente, de acuerdo a la fisionomía, se va a ver un poco diferente, pero se activan los mismos músculos. Y la cara que uno pone cuando se asusta o cuando está feliz es muy parecida, ¿sí? Y esto pasa en cada especie. Pero ¿qué sucede? En los perros, las expresiones no son exactamente igual que en nosotros. Si bien algunas se parecen, la expresión de miedo es bastante parecida en muchas especies, a veces se confunden. Por ejemplo, me gusta el claro ejemplo, valga la redundancia, de que cuando nosotros mostramos los dientes estamos alegres, sonriendo, cuando un perro muestra los dientes está enojado, y cuando un primate muestra los dientes tiene miedo. Es la expresión característica de un mono sonriendo, no está sonriendo, seguramente esté asustado. ¿Sí? Ya sé que no es una charla de monos, pero para que entendamos. Pero yo vine a escuchar de ansiedad, ¿por qué necesito saber el comportamiento del perro? Y porque si no, no vamos a entender todo el resto. Bien, entonces, ¿y la ansiedad? Después, pero ya les adelanté que no es exactamente una emoción básica. Sí es una emoción. Bien, entonces vamos a ver cómo se ven las emociones en nuestros perros. Si quieren tomar nota ahí abajo, les dejé abajo del pie de foto cuál es el artículo científico, porque en realidad estas fotos yo las extraje de un paper que básicamente lo que hicieron es trasladar lo que ya estaba hecho en humanos, de estandarizar la expresión facial de las distintas emociones, se hizo en un perro. El perro estaba entrenado para permanecer sentado para que le saquen la foto. Entonces, ¿ustedes ven mi mouse? Si quieren, alguna de las chicas, si me abre el micrófono. Sí, se puede ver. Se puede ver. Buenísimo, gracias. Entonces, acá donde les estoy marcando, acá el perrito simplemente le pidieron que se siente y está relajado. Esta es la cara normal, el perro relajado. Como para comparar. La foto de abajo, siempre sacan 3 como para ver, ¿no? Para estandarizarlo un poquito más. Esto representaría la alegría, ¿sí? En el perro. ¿Qué hicieron para ver la alegría? Le mostraron su pelota. Es muy parecida, fíjense, a la expresión de relajado, porque la alegría es una emoción con los músculos faciales, el perro siempre los tiene que tener relajados, si no se puede confundir con la ansiedad, eso después lo vamos a ver. Pero fíjense que las orejas están más atentas a la situación. La de abajo, acá que estoy marcando, es sorpresa. ¿Vieron cuando el perro mueve la cabeza de un lado a otro? Bueno, generalmente eso es cuando está tratando de entender algo. Bueno, cuando hay sorpresa, hacen eso. Este de acá arriba es uno que a mí me hace ruido personalmente, les dejo que si quieren buscar el artículo y tengan su propia opinión. En teoría esto es tristeza. Lo que hicieron fue, el guía, que era un adiestrador, le dio al perro el comando que le da, no es un comando, es como una palabra que es como una reprimenda. O sea, no es que lo retó y le gritó, pero es una palabra que quiere decir como, lo hiciste mal, te portaste mal, ¿no? Y la verdad es que tampoco sé cómo se enseña esa palabra en este caso, cómo se la han enseñado a este perro. Por todo esto a mí me da dudas, y esa cara tranquilamente podría ser de miedo o de ansiedad. Entonces la cara de tristeza con pinzas, según mi criterio, que estoy osando a
criticar un paper hecho por científicos, o sea, también tómenlo con pinzas, ellos seguramente saben más que yo, pero bueno, es mi apreciación. La de abajo es la cara de asco cuando vio una pastilla, una medicina, ¿sí? La de más abajo es miedo, fíjense qué parecida a la cara de miedo, a la de arriba de todo, que les decía que en teoría es tristeza, podría ser ansiedad. Y la de abajo de todo es ira o enojo, ¿sí? El perro ladra, muestra los dientes, bueno, tenemos diferentes posturas, ¿no? Más defensiva, más ofensiva. Bien. Pero la cara en los perros es solo un pequeño porcentaje de la verdadera comunicación. O sea, en las personas la comunicación no verbal también pasa por todo el cuerpo, pero la cara es como muy importante. En ellos, la cara es lo de menos. Entonces, tenemos que mirar todo el cuerpo. ¿Qué vamos a mirar? ¿La expresión facial? Sí, claro, pero también las orejas, la cola, ¿sí? Y el contexto. ¿Por qué? Porque básicamente, ahora les voy a ir dando algunos ejemplos para no hacerles lío, pero tenemos que mirar todo el perro, ¿sí? No solo las orejas, no solo la cola. Por ejemplo, esperen que les quiero pasar un par más, porque ahí les puse movimientos. Hablando de movimientos, el movimiento de cola no siempre quiere decir alegría. Entonces, cuidado con esto. ¿Siempre que el perro está alegre mueve la cola? Sí, casi siempre, ¿sí? O sea, digo casi, salvo un perro que tenga alguna patología. Un perro sano, si está contento va a mover la cola siempre. Pero no todo perro que mueve la cola está contento. La cola también se mueve en otras situaciones de alta excitación, como por ejemplo un perro que está ladrando enojado, moviendo la cola. No es, muchas veces la gente me dice, ay, pero en el fondo quiere que lo acaricie porque me mueve la cola. No, no te está pidiendo caricias, está excitado, por eso mueve la cola. Y si lo acaricias, te va a morder, ¿sí? Bien, esto es muy importante saberlo. La piloerección es otra de las cosas que podemos observar para darnos cuenta en qué emoción está ese perro. ¿Qué es eso de la piloerección? El erizamiento de los pelos. Acá, si ven el mouse, puede solo en esta zona estar erizado, puede estar erizado solo en esta otra zona, o a lo largo de toda la columna vertebral, ¿sí? Eso me habla también de un estado emocional de valencia negativa. El perro está nervioso, hay adrenalina. ¿Quiere decir que está enojado? No. A veces incluso quieren socializar, se acercan, pero hay ansiedad, ¿sí? Si hay piloerección, es como que en un humano se hubiera puesto la piel de gallina, ¿sí? Bien. Entonces, orejas y cola, no orejas o cola, las dos cosas juntas tenemos que interpretar, ¿sí? Los movimientos del perro, no solo de la cola. Por ejemplo, acá yo les puse la foto de una típica presentación correcta entre dos perros que no se conocían cuando saqué la foto. Por eso también están bastante tensos, no sé si se nota. ¿Siempre que se presentan así quiere decir que está todo bien? No, pero es una forma correcta de presentarse. Después, bueno, dependiendo de cómo se relacionen, puede ir para un lado o para el otro. Cuando se van acercando dos perros, antes de llegar a esta situación de la foto, tenemos distintas posibilidades. Por ejemplo, si se van acercando en línea recta, es decir, directo uno al otro, y mirando fijo a los ojos, no es lo mismo que si se van acercando, abriéndose, haciendo una media luna, frenando, caminando lento, desviando la mirada y dando señales de apaciguamiento que en un rato vamos a ver cuáles son. ¿Por qué digo que hay mucha diferencia? Porque por más que la posición sea parecida, si un perro se acerca en línea recta mirando a los ojos a otro, lo está desafiando, le está diciendo quiero pelear. Si se acerca pausado, evitando, olfateando el piso, le está diciendo tranquilo, no quiero problemas, ¿sí? Algunas de estas cosas son voluntarias para comunicarse, algunas son involuntarias. El problema es que no todos los perros comprenden bien los códigos de comunicación de su propia especie por haber estado mal sociabilizados. Les adelanto, por si después me olvido de comentarles, que el periodo de sociabilización de un perro termina a las 12 semanas, ¿sí? Es decir, 3 meses más o menos. Así que un perrito que por ahí lo tuvimos adentro sin salir a la calle hasta los 3 meses y no conoció otros perros,
En el mejor de los casos, si quiere interactuar, digo mejor de los casos, porque lo más probable es que tenga miedo o que quiera pelear con otros perros, pero si quiere interactuar, quizá no sabe que tiene que acercarse de a poco, dando señales de apaciguamiento, se acerca así derecho y lo muerde. Entonces, por eso es tan importante, no solo para entenderlo nosotros, sino para entender que ellos entiendan y saber si nuestro perro se comunica correctamente o no, qué está diciendo nuestro perro, qué está diciendo el otro, y evitar peleas, ¿sí? Bien, entonces, vocalizaciones, ¿sí? Y señales químicas. Las vocalizaciones son los gruñidos, son los ladridos, aullidos, etcétera, ¿sí? Antes les mencioné el contexto y dije que lo íbamos a hablar en un rato. Por ejemplo, si un perro va corriendo directo hacia otro que ya conoce y juegan de una, no es lo mismo que si lo hace con un extraño. Por eso hay que contextualizar, ¿sí? No es lo mismo si gruñe durante el juego que si gruñe en una situación en la que se le acaba de hacer. Hay un micrófono abierto, no sé si querían decir algo. ¿O es sin querer? Okay. Bueno, entonces, las señales químicas es lo que nosotros no vamos a poder nunca sentir, porque eso es algo específico de especies. Son feromonas que mayormente se eliminan en la región anal, por eso ellos olfatean esa zona, porque es el DNI de cada perro, dice un montón de información del estado anímico de ese momento, da información del estado reproductivo, del sexo, un montón de cosas, ¿sí? Bien. Antes les hablé de las señales de calma. Si quieren, le pueden sacar captura de pantalla a estas que les escribí. Hay más, yo anoté las más relevantes para mí. O pueden conseguir el libro de Turid Rugas, que es, lo buscan, tiene un nombre difícil, busquen Señales de Calma, libro, que es un libro súper cortito en el que esa autora lo que hizo fue detallar un montón de señales, algunas voluntarias, otras involuntarias, que dan los perros, no cuando están calmados, y por eso lo puse entre comillas, porque son muchas veces da lugar a confusión. Son señales de apaciguamiento, son señales de, ahí puse tensión, son señales de que el perro está incómodo. Entonces, ¿por qué se llaman de apaciguamiento o de calma? Porque en realidad lo que quieren es calmar al otro cuando son voluntarias, cuando no son voluntarias igual sirven porque el otro se da cuenta y como que toma distancia, ¿no? Entonces son de calma porque calman esa interacción, pero no son señales de que el perro está calmado, todo lo contrario, ¿se entiende? ¿Por qué está bueno reconocerlas? Porque podemos evitar nosotros mismos poner incómodo a nuestro perro, ¿sí? Sí, típico error, abrazar al perro. Ay, le gusta porque me da besos. Ojo que muchas veces lamer puede ser una señal de incomodidad, ¿sí? La gran mayoría, no estoy generalizando. Entonces, dentro del lenguaje Erika. corporal, sí, perdón. Hola, discúlpame, la última parte se te cortó. Mira, me dice que el internet está inestable. Cualquier cosa le pongo el del celular. ¿Ahora se escucha bien? Sí, se escucha bien. Que no sé qué se llega a escuchar. Si puedes repetir lo último nada más. Claro, lo que pasa es que no sé de lo último, toda la diapo. No, lo último, no, lo de los abrazos, que puede que algunos se incomoden. Gracias. La mía lo estaba generalizando. Genial, genial, genial. Sí, no, lo que les decía es que a la gran mayoría de los perros, o sea, la gran mayoría de los perros no toleran bien los abrazos, se sienten incómodos, ¿sí? Y sobre todo si son por parte de personas que no son miembros de la familia. Esto también es muy importante, ya que estamos conocimiento general. Escuché un montón de casos de gente que se quiso presentar a un perro extraño abrazando. ¡Ay, este es tu perro, qué lindo! No hagan eso, las probabilidades de agresión son altas, pero al margen, lo que les contaba es que mismo nosotros, con nuestro perro que se dejaba abrazar y que creíamos que le gustaba, por ahí estamos yendo a abrazarlo y cuando nos estamos acercando, vemos alguna de estas señales. Vemos que se lame la nariz, vemos que mira hacia el costado. Algo muy típico de la ansiedad
es que se vea lo blanco del ojo. Vieron que a los perros lo blanco del ojo, que es la esclerótica, no se les suele ver como a nosotros. Cuando se les ve, en general es porque están nerviosos, ¿sí? Entonces, le vemos lo blanco del ojo, desvía la mirada, se lame la nariz, ese perro no quiere tu abrazo, lo tolera, te respeta y no te gruñe, pero no le gusta, ¿sí? Entonces está bueno no hacerlo si no le gusta. Bien. Entonces está buenísimo todo esto para aprender a comunicarnos nosotros con nuestros perros. Sobre todo a entender el lenguaje de ellos, pues siempre pretendemos que entiendan el nuestro. Dicho sea de paso, vieron que hace un rato les contaba de la cognición y cómo, todo lo que sí piensa un perro y se creía que no. Ojo, no se pasen del otro lado y piensen que son humanos pequeñitos. No piensan tal cual como nosotros, ¿sí? Cada especie percibe el mundo diferente, nunca voy a poder sentir yo como un perro, ni como una mariposa, etc. Incluso ni siquiera como otro humano, ¿no? Eso no se puede compartir. Podemos preguntar, pero al perro ni eso. Entonces, sienten diferente, piensan diferente y tienen necesidades diferentes. ¿Por qué? Les gustan cosas diferentes, ¿sí? A ellos por ahí les da placer cosas que a nosotros nos dan asco y viceversa, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo todo esto? Porque es importante recalcar que los perros no entienden nuestro lenguaje verbal, no entienden nuestro idioma, ¿sí? Piensan, tienen cognición, planifican, pero piensen que están conviviendo con un niño, para hacer una comparación con humanos, con un niño que vino de otro país donde no habla ni una palabra de español, ¿sí? Entonces, no traten de explicarle cosas, no se enojen después porque no les hizo caso, porque es que el perro nunca les entendió. Ahora después vamos a profundizar un poco en esto si nos da el tiempo. Entonces, lenguaje de ansiedad y miedo, ¿sí? Lenguaje corporal, para que lo puedan reconocer. Ahí arriba ven todos, habrán visto este perrito, el típico perrito asustado. Acá, menos asustado. Este lo reconocen todos, el que está más agachado, ¿no? Es como, uy, está re asustado. Este, fíjense, ya si baja la cola, las orejitas para atrás, hay cierto grado de ansiedad, ¿sí? Sobre todo si no se acerca, o se acerca lentamente, o si deja las patas quietas y acerca solo la parte de adelante, la cara, ¿se entiende? Sin dar un paso. Y después signos más sutiles de ansiedad, que son muy parecidos a lo que les decía las señales de calma. ¿Por qué? ¿Qué son las señales de calma? Señales de incomodidad, y la ansiedad y la incomodidad, todo ahí está, o sea, todavía no vimos en profundidad la ansiedad, pero ya se van a dar cuenta que tiene mucho en común. Entonces, lamerse los labios, jadear. No cualquier jadeo es ansiedad, o sea, el perro alegre también va a jadear. Es importante que se fijen que el perro que está alegre, ¿vieron que cuando vimos las figuras de las caritas, les decía que tienen que tener la cara relajada? Bueno, lo que tienen que ver de frente en un perro feliz es mucho, un perro alegre, es una W. O sea, los belfos, ¿sí? Lo que le cuelga de los labios, tienen que formar una W. Si eso no sucede, si por el contrario está tenso y forma una línea recta, ese jadeo no es de alegría, es de ansiedad, el perro está incómodo. Por más que se esté comportando de una forma alegre, hay un grado de ansiedad y tendríamos que tener cuidado porque, como para cuidar su bienestar y el nuestro, ¿no? Entonces, jadear. Obviamente un perro también puede jadear porque tiene calor. Después, fruncir el ceño, poner las orejas hacia los costados, como vieron Yoda, Star Wars, bueno, esas orejas hacia los costados, hablan de ansiedad, muchas veces los perros cuando tienen dolor también tienen así las orejas, moverse de forma más lenta, bostezar o comportarse somnoliento fuera de contexto, acuérdense que decíamos siempre contexto, ¿sí? Lo mismo todas las señales de calma, contextualícenlas. A ver, mi perro se lame los labios, acaba de comer, eso no es una señal de tensión. Se sacude porque está mojado, se sacude porque se despertó de dormir o porque llegó de pasear, eso no es por estrés, ¿sí? Así se rasca, por ejemplo, porque tiene pulgas. No, es cuando hace cualquiera de esas cosas descontextualizada, ahí es una señal, si no son cosas fisiológicas, ¿sí? Bien, entonces,
bostezar, estar hipervigilante, esto es típico de la ansiedad en la vía pública, un perro que mira para todos lados, que cualquier ruidito mira, que mira para atrás a ver si tiene alguien, que no se relaja, ¿sí? Que camina más lento, como decíamos recién, que no quiere comer, un perro que en casa le encanta el pollo y en la calle no me lo acepta, que se aleja o que deambula. Eso que dice pacing, que sería como caminar de un lado a otro, ya es un estado ansioso un poco más intenso en realidad. Bien. Se estaban preguntando, me está hablando de la ansiedad y no sé qué es. Bueno, ¿qué es? Como siempre, primero lo técnico. Es un estado emocional de anticipación a un daño o peligro inminente que no es identificable, y ahí tenemos la diferencia con el miedo. Vieron que 2 ítems más abajo dice ansiedad versus miedo. ¿Por qué dice eso? Porque la ansiedad es una emoción muy emparentada al miedo, ¿sí? De hecho, en muchas cosas se confunden y se solapan, ¿sí? Porque es eso, es un miedo anticipado, es un miedo antes de que esté la amenaza presente. Entonces, mientras el miedo es lo que me ayuda a huir de un peligro inminente, cuando yo veo que me va a comer un león, por ejemplo, veo un león, digo, me va a comer, me voy corriendo. Ahí estuvo el miedo. Pero si yo estoy caminando y digo, uy, mirá si aparece un león, ¿será que hay leones por acá? Eso es ansiedad. Entonces, en las personas la ansiedad va a tener un componente mental muy importante, porque nosotros con el lenguaje verbal nos hacemos la cabeza y empezamos. Y si mañana pasa esto, a ver, es muy característico. Pero no es el único tipo de ansiedad, la rumiación que le llaman en personas, es decir, dar vueltas sobre un asunto, ¿sí? Sino que la ansiedad tiene un componente físico muy importante de incomodidad, ¿sí? Como les contaba antes, pero no es miedo porque no hay un peligro inminente, sino que es la percepción de que puede aparecer un peligro y no tengo claro dónde ni qué es. Entonces, ahora después les voy a contar situaciones puntuales donde podemos ver qué les pasa esto, ¿sí? Básicamente es un miedo infundado, por decirlo mal y pronto. Es importante descartar, o sea, no descartar, que ustedes tengan claro qué cosas no son ansiedad, porque la gente hoy en día le llama ansiedad a todo, y más en los perros. ¿Está contento? Está ansioso. No, está contento, ¿sí? Un perro que está saltando de alegría, bueno, que llegamos a casa y nos recibe con mucha alegría, eso no es ansiedad, eso es alegría, puede ser euforia, puede haber una hiperexcitación, pero no es ansiedad. La ansiedad es una emoción siempre de valencia negativa, ¿sí? O sea, me hace sentir incómodo, me hace sentir mal. Otras cosas que dicen que son ansiedad, que generalizan como los destrozos. No todo perro que rompe cosas está ansioso. Primero que es un comportamiento normal de la especie en algunos contextos y a algunas edades, ¿sí? E incluso, aunque fuera una alteración de comportamiento, puede ser otra cosa, puede no ser ansiedad, ¿sí? Puede ser una hiperactividad, pueden ser otras cosas. Entonces, ¿puede ser ansiedad? Sí, pero no siempre. Bueno, nada, lo mismo los perritos así muy hiperactivos, nada, tienen una sobreactividad, pero no es ansiedad. Si se les ocurre algún otro ejemplo, me preguntan. Ahí les puse si es una emoción básica o un estado patológico. ¿Por qué? Porque si bien en las personas se habla de los dos tipos de ansiedad, la fisiológica y la patológica. Fisiológico es cuando algo es como normal, bueno, parte de la vida y que nos ayuda a sobrevivir, ¿sí? La ansiedad fisiológica es adaptativa, es la que hace que estemos alerta, es la que hace que yo me haya acordado de estar presente hoy, que por ahí si no, si uno se relaja demasiado, ni siquiera mira la hora, o, bueno, por ahí estoy exagerando, pero digamos, la ansiedad en su justa medida es útil, es adaptativa, pero ustedes ahora no se pueden dar cuenta si yo estoy muy ansiosa, poco ansiosa o nada ansiosa. Por eso es que no tengo una expresión característica de ansiedad, por un lado, y por el otro, por eso es que en perros no hablamos de la ansiedad fisiológica, hablamos solo de la patológica. ¿Por qué? Porque como no le puedo preguntar a un perro cómo se siente, en realidad yo lo que hago es observar el comportamiento. Y cuando la ansiedad se ve en el comportamiento, ya es patológica. ¿Qué quiere decir que es patológica? Que es demasiado intensa o que dura demasiado en el tiempo, ¿sí?
Esto también pasa con el miedo, ¿sí? Entonces, si ustedes ahora se dieran cuenta que yo estoy muy ansiosa, por ejemplo, si yo estuviera teniendo un ataque de pánico, eso es patológico. ¿Y qué pasa cuando es patológico? Amerita consultar. Entonces, mi perro, ¿tiene ansiedad o no tiene ansiedad? Porque ahora no me queda claro qué es ansiedad, qué no. Bueno, ¿cuáles son las situaciones más frecuentes en las que sí vamos a ver ansiedad? Separación de la figura de apego. Por ejemplo, eso ahora está de moda, todo el mundo sabe lo que es la ansiedad por separación, ¿sí? Pero no todo perro que tiene problema para quedar solo tiene un hiperapego, por eso está bueno que igual busquen un diagnóstico y además porque es patológico. El apego es normal, digamos, en cachorritos. En un adulto hay un hiperapego y eso no debiera ser así, por ende requiere consultar, diagnosticarlo, planificar un tratamiento. Y además los perros la pasan súper mal. ¿Cómo nos damos cuenta si mi perro tiene ansiedad por separación o si es mi sospecha? Dejo filmando cuando me voy, puedo dejar el celular, la computadora, lo que quieran, una cámara, 1 hora, dejo filmando y me fijo cómo está. Si hace lo mismo que cuando estoy, no tiene ningún problema. Si no deja de deambular, si orina, defeca, si rompe, ojo que si rompe pueden ser otras cosas también, pero bueno, pero igual va a venir a consultar para descartar. Si está muy pendiente de la puerta, si aúlla, pobrecito, ¿sí? La está pasando mal. Hay perros que tienen verdaderos ataques de pánico cuando quedan solos. Entonces, bien. ¿Por qué les hablé antes de todo esto de la sintiencia animal? Para que lo veamos desde una postura un poco más empática y cuanto menos respetuosa. Porque si uno por ahí no tiene la capacidad de empatizar, bueno, pero respetemos sabiendo que, al igual que a nosotros, les produce sufrimiento ciertas cosas. Otra situación común en la que muchos perros sienten ansiedad es en el consultorio veterinario, ya lo habrán visto, todas las posturas que les mostré antes se dan en el consultorio, no con todos los perros. Los viajes en auto, la interacción con niños es una de las cosas más ansiogénicas para la especie, salvo que estén bien socializados con chicos y les guste. ¿Cuándo era el periodo de socialización? Hasta los 3 meses, ¿sí? Preséntenles niños y cuiden que los niños no lo maltraten, porque si no, ¿qué aprendió el perro? Que los niños son malos, ¿sí? Es presentarles niños y que tengan un buen recuerdo. Los contactos inadecuados, como charlábamos antes, como los abrazos, la invasión de su espacio, puede generar ansiedad. Los regaños mal aplicados. ¿Qué decíamos hace un rato? No entienden nuestro idioma. Entonces, cuando yo llego de trabajar y encontré que me hizo pis y encontré que me rompió las pantuflas y lo reto y le muestro y le explico, ese perro no va a entender. Si quieren, después me lo ponen en preguntas y se los detallo un poco más científicamente, pero esto está comprobadísimo. Los perros, toda la actitud que muestran cuando uno llega y rompieron algo, no es culpa, es miedo, ansiedad, son actitudes de apaciguamiento, de decir, por favor, cálmate, eso es lo que nos están diciendo, cálmate, sé que estás enojado, pero no va a dejar de romper porque no entiende por qué estamos enojados. Entonces, eso justamente genera mucha más ansiedad. Si ese perrito rompía por ansiedad por separación, estamos empeorando el cuadro, porque imagínense ustedes, pónganse en ese lugar, estar hablando con una persona que habla otro idioma, que ustedes no entienden y que de pronto se enoja y les está explicando por qué está enojado, y uno dice, ay, qué ansiedad no saber qué error cometí, que mañana por ahí me rete de nuevo, o me regañe, no sé cómo se dice en los países de ustedes, porque un día llega contento y otro día no, ¿se entiende? Bien, entonces, el paseo en la vía pública, como les contaba antes, a algunos perritos les da ansiedad, por ejemplo, a los que fueron criados en el campo y después lo trajimos a vivir a la ciudad, ¿sí? Y los sonidos fuertes. Pero no me vayan con esto a naturalizar. Frecuente no quiere decir que es normal, porque esto también se ve mucho. Se van a los dos extremos. O piensan que todo es ansiedad y que todo perro es patológico cuando no. O naturalizan cosas que sí son patológicas y que el perro sufre, como les puse ahí. No lo tenemos que naturalizar, principalmente porque está sufriendo, ¿sí? Entonces, un perro que tiene miedo a las tormentas, está sufriendo. Un perro que se queda solo y llora, lo mismo.
Con el veterinario, lo mismo. ¿Pasas muy frecuentemente? Sí, pero hay perros a los que no les pasa. Y esto se puede prevenir haciendo una correcta habituación, su periodo de socialización y otras cosas que no nos da tiempo para charlarlas hoy. ¿Qué tiene que ver la agresividad si la charla era sobre ansiedad? Muchísimo, ¿sí? ¿Qué es agresividad? No es morder solamente. Agresividad son las amenazas también. Es cuando el perro dice, si no tomas distancia te voy a morder. Eso también es agresividad, ¿sí? En nosotros, si yo los insulto a ustedes, estoy siendo agresiva. No hace falta que yo les pegue, los golpee, ¿se entiende? Bueno, en el perro es lo mismo. Los gruñidos, mostrar los dientes, tirar mordiscos o morder, son todo, o sea, entran dentro del repertorio comportamental de agresividad. ¿Eso es patológico? No. La agresividad es una conducta normal de la especie, ¿sí? Ellos, si no gruñeran, ¿cómo le transmiten a otro perro que se aleje? Si no le pueden decir, escúchame, amiguito, por favor, toma distancia. No pueden hacer eso. Entonces, ¿ellos qué hacen? Gruñen, el otro perro entiende y se aleja. O se pelean, depende. Entonces, la ansiedad es una de las causas más frecuentes de mordidas por un perro conocido o de la propia familia, ¿sí? A menudo, el mordido relata o no haber registrado que el perro estaba incómodo, como lo que les contaba de los abrazos, que la gente cree que al perro le gusta, y cuando me mandan a mí la filmación, cuando son pacientes míos, yo veo y digo, no le gusta, tiene una cara de ansiedad terrible, ¿sí? Y es cuestión de tiempo hasta que un día, sobre todo cuando ignoramos los gruñidos, un día va a terminar mordiendo. Ni hablar si se lo hace un extraño, porque encima ahí da miedito, ¿por qué me viene a agarrar un extraño? Entonces ahí es mucho más probable que agreda al perro. Y después les puse ahí, otras veces les hacía gracia y terminaron mordidos. Circulan un montón de videos de TikTok y ese tipo de cosas, o gente que le hace cosas al perro para que muestre los dientes o gruñe y se rían. Bueno, también hay un montón de casos de caras desfiguradas, y debería haber más, porque la verdad es que pobres perros, la mayoría de las veces por ahí no terminan mordiendo con tal intensidad y fueron torturados un montón de tiempo para tener más seguidores en TikTok, ¿no? Así que bueno, pero además, bueno, está en riesgo la integridad de esa persona. Entonces, ¿qué hago? Sospecho que mi perro tiene ansiedad. Primero, prevenir. Tengo un cachorro, todavía estamos a tiempo. Muchas de las conductas que decíamos en cachorros son normales porque se están adaptando, ¿sí? Se van a mostrar ansiosos y nosotros, como figura de apego, vamos a poder acompañarlos en ese proceso de ver que no le tienen que tener miedo a diversas cosas, que la consulta veterinaria es algo lindo, ir al veterinario y no siempre que lo pinchen, que le den premios y se vaya, y haya sido una situación linda, así con todo, ¿sí? Que conozca el mundo de a poco, no todo de golpe, porque eso también puede hiperestimularlo y puede traumarlo, básicamente, ¿sí? Entonces es de a poquito y con experiencias positivas. Eso es la prevención. Dentro del periodo de socialización y continúa después, ¿sí? Porque si no se puede perder. Y después, bueno, lo que decíamos recién, si no conocemos y respetamos la especie, no vamos a poder hacer nada para prevenir ni mejorar su cuadro de ansiedad. Con todo lo que estuvimos charlando hoy, hay un montón de cosas que ustedes ya por ahí podrían ir haciendo para mejorar algunos cuadros de ansiedad. No todos, por ejemplo, yo no les conté cómo mejorar un cuadro de ansiedad por separación, porque sería, primero que necesita un diagnóstico, como les decía, a veces necesitan medicación, porque como una persona si tiene ataques de pánico necesita un ansiolítico, eso se evalúa en consulta, y en caso de que no necesite un ansiolítico, el tratamiento lleva una explicación larguísima, que sería una charla de 3 horas, ¿no? Pero de algunos tipos de ansiedad ya saben cómo hacer que no empeore. Y al hacer que no empeore ya estamos haciendo que mejore. Por ejemplo, ese perro que se sentía ansioso cuando lo abrazábamos, ese perro que se sentía ansioso en el veterinario, si empezamos a hacer las cosas bien, no es que se queda ahí. Yo tengo una frase que es que todo problema de comportamiento nunca se queda como está. O mejoran o empeoran. ¿Qué quiere decir? Si yo hago las cosas estas que les decía, como para que el perro empiece a sentirse mejor, lo más probable es que incluso empiece a tener cada vez una actitud más confiada, más relajada, con menos conductas ansiosas.
Si no mejora, si no está mejorando es que está empeorando. Por ahí no hoy, no mañana. En un año puede morder, en un año puede no querer entrar más al veterinario, o puede empezar a orinarse cuando queda solo. Bueno, no importa, depende cuál sea el cuadro, ¿me explico? No estoy diciendo que el perro que tiene miedo al veterinario se va a orinar cuando queda solo, ¿se entiende? O sea, dentro de su cuadro. Entonces, ¿cuándo consulto con un veterinario especializado en etología clínica? Conmigo. No, conmigo no, con alguien de su país, pero ¿cuándo hay que consultar? Bien, depende. Pueden consultar por prevención, si no tienen ganas de ponerse a leer, si no se sienten seguros. Yo, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de que yo tomé consulta con una nutricionista y no estoy desnutrida. O sea, no tomé esa consulta para arreglar algo que se me rompió, sino porque quiero comer mejor para prevenir y para tener una buena salud, ¿sí? Bueno, entonces, lo mismo, con etología clínica nosotros podemos tener una consulta de prevención para tener un perro feliz, ¿sí? Y si no, ¿cuándo consultamos? Si ya tiene el problema de comportamiento, si veo que está estancado, si veo que no está mejorando, cuanto antes, mejor. Cuanto más tiempo lleve el problema de comportamiento, obviamente más, o sea, peor va a ser el pronóstico, ¿sí? Y cuanto más jovencito el perro, mejor es el pronóstico. Bueno, esto siempre lo aclaro también. Salud mental también es salud, ¿sí? Tiene un poco que ver con lo que les decía recién, tiene que ver con por qué el etólogo clínico tiene que ser veterinario, y además porque siempre hay que descartar otras patologías orgánicas, pero sobre todo para darle la importancia que merece, porque muchas veces es como, pensemos para cerrar, que lo que decíamos al principio del sufrimiento mental, muchas veces un ataque de pánico cuando el perro queda solo lo puede hacer sufrir muchísimo más que esa uña que le duele, o ese dolor de panza leve, o ese vómito, ¿sí? Y nosotros por ese vómito lo llevamos al veterinario, pero no lo llevamos por los ataques de pánico que tiene todos los días cuando me voy a trabajar, porque lo naturalizamos. Y sufre más, muchas veces sufrimos más por cuestiones psiquiátricas, nosotros las personas también sufrimos más a veces que por cuestiones físicas. Así que muchas gracias.